Con el reciente lanzamiento de Valorant y su última agente de reina, todos estamos pendientes de saber cuál es el mejor tier list o el más fiable, digamos, para saber más o menos cuál agente utilizar y cuál agente no. Realmente esto es muy variante, pero en este video voy a intentar recopilarte la mejor información sobre el mejor tier list 1.0 de esta última versión de Valorant. Así que acompáñame y vamos con el video. Primeramente, antes de empezar el video, quiero decirles que toda esta información que voy a decir la estoy sacando de una página que se llama cyphercam.org, que es una página que se encarga de recopilar todo tipo de estadísticas de Valorant. Es difícil ya que es un juego muy nuevo, pero los chicos de Cyphercam están intentando todo lo posible para dejarles a ustedes las mejores estadísticas y analytics para ustedes sepan y saquen sus conclusiones sobre Valorant y sus agentes. Así que nada más, una vez explicado eso, vamos a empezar. Con respecto al primer tier S, realmente sabemos que esto es muy variante, esto depende de ustedes, de qué les gusta más, qué les parece a ustedes que les gusta más. Sin embargo, realmente Sage es últimamente de los champs más importantes y sigue siendo uno de los mejores agentes OP en el juego. O sea, sin embargo, en el parche 1.0 la verdad que la puso bastante tensa, ya que su árbol curativo ahora tiene un enfriamiento de 45 segundos, un aumento de 10 segundos a lo que tenía antes. Su muro tiene menos vida, tiene menos HP y dura 10 segundos menos que antes. Sigue siendo una excelente herramienta de bloqueo y eso no hay duda. Sin embargo, quizás después de todo esto, Sage sigue estando en lo que siga en el juego, en el meta, y bueno, lo mejor de Sage no es su habilidad final, o sea, su ulti. Quiero decir, es su habilidad más útil, pero no es lo que la convierte en el mejor agente del juego. No sé si me explico. O sea, es todo un paquete. Sage es todo un paquete que le hace de aquí un activo necesario para cada equipo. En sí, ella tiene un excelente control de masas, capacidad de bloqueo, tanto para curación, para ella y para sus compañeros. Puede resucitar a sus compañeros que hayan caído por enemigos, digamos. Ella sigue siendo la mayor agente de Valorant con todas esas capacidades, sigue siendo la mejor agente de Valorant con todas esas capacidades, pero hay dos que gracias a las recientes modificaciones del juego están justo detrás de ellas y la vamos a ver. Por eso dejamos a Sage en el tier S de esta lista. Pasemos con el siguiente. El siguiente es Cypher. Cypher en sí es una necesidad por derecho propio de equipo, pero porque ofrece un conjunto completamente diferente de habilidades, un kit totalmente distinto y requiere un enfoque un poco diferente con respecto a sus compañeros agentes. Cypher no puede curarse a sí mismo, ni a él ni a sus compañeros, digamos, y realmente no tiene tanto control de multitudes o control de masas. En sí, CC, que sería Crowd Control, control de masas en inglés. Sin embargo, se destaca en proporcionar información a su equipo, ya sea, por ejemplo, a través de sus cámaras o a través de su posicionamiento utilizando las cárceles. Algo así como un SOA, pero de una manera un poco más efectiva. Por eso es que dejamos a Cypher en este lugar. Ahora, la cámara de Cypher es excelente, no solo para recuperar información, sino que también sirve como señuelo. Sus cables también son geniales, hacen un gran trabajo en términos de control del perímetro y funcionan incluso cuando se destruyen antes de la activación. Eso está buenísimo. Lo último de Cypher es obviamente el punto más fuerte de todo su arsenal. De hecho, me gustaría argumentar que es una de las habilidades más útiles del juego, por lo que cuesta un punto extra a diferencia de las otras que cuestan 6. Así que nada, por eso dejamos a Cypher en este tier, porque la verdad que me parece excelente. Cypher para ser tier, en este caso tier S después de Sage, me parece excelente. Si ustedes opinan distinto, por favor me lo dejan en los comentarios. Ahora sí, seguimos con el siguiente, Raze. En este caso, Raze, nuestra protagonista latinoamericana del juego, el conjunto de habilidades de Raze la va a convertir en un agente letal, totalmente ofensivo, pero sin embargo ella puede magullar con fuerza, trepar encima de cajas, tiene una habilidad de señuelo única, a diferencia de la cámara de Cypher, que puede ser bastante mortal. Combina todo eso con su habilidad definitiva, que hace mucho daño en área grande, y tenés en sí un personaje, un agente en tierra que es totalmente buenísimo. Así que nada, dejamos a Raze en este lugar porque bueno, sin embargo tiene una desventaja que podría ser que caiga en el nivel A muy pronto, o sea que caiga del tier A, pero bueno, esto es por todas las habilidades de Raze que se basan en aumentar su producción de daño o permitirle subir o alcanzar ciertos ángulos.
solos. Si bien esto está bien para ganar rondas en ese momento, podría no ser lo suficientemente bueno más adelante cuando los jugadores se acostumbren a sus bombas y granadas. Sin embargo, es solo un pensamiento mío. Raze sigue siendo uno de los mejores agentes de Valorant en el término de porcentaje de victorias. Les voy a dejar acá una captura de las estadísticas y van a ver que Raze está muy bien posicionada en el win rate de Valorant, así que es suficientemente bueno para ayudar a alcanzarlo, aunque sea el tier A de esta lista. Vamos a pasar con el siguiente. En este caso pasamos con Sova, porque puede ser que Sova no sea la gente más entretenido para jugar, pero una parte importante del equipo realmente la cumple, que es el meta actual y toda su capacidad de visión. Su capacidad de exploración no tiene en sí paralelo, brindando más información para sus compañeros de equipo y permitiendo jugadas inteligentes en el extremo atacante. Realmente algo sumamente útil. En el lado defensivo, Sova hace un buen trabajo al contener las entradas de su shockwall, o sea, su dardo electrizante. También es capaz de asustar a sus enemigos con los reconocimientos oportunos, agregando una capa adicional a su conjunto de habilidades defensivas. No olvidemos su habilidad final, que funciona muy bien en ambos extremos. A pesar de que juega de una manera bastante pasiva, Sova es bastante pasivo en general, el conjunto de habilidades, el kit de habilidades de Sova lo va a convertir en un agente muy bueno para más o menos dar visión y quizás dar entry a algún lugar. Así que eso está muy pero que muy interesante. Por eso le dejamos a Sova en tier A. Así que ahora sí, pasemos. Pasando con el siguiente, en este caso Phoenix. Phoenix es nuestro siguiente participante dentro de esta tier list. Y bueno, realmente, contrariamente a la creencia popular, Phoenix es una gran opción para el modo solo queue, digamos. O sea, mandarse realmente a jugar partidas ranked o partidas, bueno, no ranked, totalmente solo, sin ayuda de ningún compañero o sin ayuda de ningún squad que nos pueda salvaguardar esos errores que cometamos. Sin embargo, su conjunto de habilidades es muchísimo más agresivo que Sage, mientras que aún así conserva algún mecanismo de curación, o sea, a través de ¿qué? Los fuegos, obviamente. Pero además de sus habilidades curativas y apresuradas, Phoenix también tiene una dosis sólida de control de área o control en sí de masas. Su muro hace algo de daño, pero es lo suficientemente largo como para bloquear la mayoría de las entradas de algunos sites. Además, la duración se incrementó en el último parche de 6 a 8 segundos. Finalmente, en sí su habilidad Hot Hands es otra habilidad viable que puede usar en ambos extremos, ya sea para evitar que los enemigos se empujen a los sitios o como un lugar seguro de curación. Pero bueno, realmente Phoenix está ocupando un lugar muy pero que muy bueno a las personas que se les ocurre mandarse solo una partida. Realmente es un champ muy pero que muy agresivo y bastante útil. Es por ello que dejamos entonces a Phoenix como segundo puesto del tier A. Así que pasemos. En este caso vamos a continuar con Breach. Breach, aunque realmente no es una elección popular de Valorant, realmente no se ven muchos Breach, con un 41,79% dato total, en este caso de la página Cyphercam, que nos permite saber cuántas cantidad de personas han jugado Breach últimamente. Su presencia en el juego es un activo bastante decreciente para cada equipo. Tiene una excelente área de control y multitud de masas, pero realmente, así como también tener el flash más fuerte o más potente del juego, lo equilibra para no ser algo tan malo o tan abandonado. Realmente es mucho más versátil que el flash de Phoenix y eso lo ayuda bastante a mantenerse. Teniendo en cuenta todo esto, ver a Breach en un tier A de nuestra tier list, digamos, no es tan sorprendente. Puede ser que no sea la gente más letal que existe dentro de Valorant, pero su conjunto de habilidades es excelente para escenarios previos y posteriores al planteamiento de Spike, así como para acciones heroicas o clutches o lo que se le quiera decir. Realmente para 1v4, 1v3, sus kit de habilidades le viene excelente. Es por ello que en este caso dejamos a Breach en nuestro tier A. Pasemos con la siguiente, la tan esperada Reina, nuestra nueva integrante de Valorant en el parche 1.0. Finalmente, en sí, Reina, aunque no a muchos les guste su mecánica, aparentemente demasiado complicada para los nuevos ojos en sí,
del champ. Yo creo que son un soplo de aire fresco a Valorant que les permite dar un hola, una bienvenida a nuevos tipos de habilidades si se juega obviamente correctamente como corresponde. Reina puede pasar en sí de una partida bastante chill, si uno lo quiere decir así, a una máquina de eliminación, una máquina de hacer pentas, de hacer ace de una forma loquísima, con bastante rapidez. En sí su combinación de devorar y despedir hace maravillas, en sí especialmente cuando se combina su definitiva con ellas, así que la verdad que en ese caso Reina es una locura. La habilidad máxima de Reina, que en sí obviamente sería su ulti, es un poquito difícil de cronometrar a veces para saber cuándo tirarla, cuándo no, pero la duración parece ser la adecuada en este caso de la mano de Riot, sin hacerla demasiado poderosa. Tampoco queremos un champ que venga y con su ulti te mate sin importar si el tipo tiene aim, si el tipo es malo, si es bueno, si tiene lag, pero realmente es bastante autosostenible. Tiene una excelente producción de daño y una agilidad extra impresionante. Piensen en Reina como una Jett, pero en vez de tirar humos como una Jett, tira destellos o flash. Así que nada, dejamos entonces a Reina el nuevo en el nuevo tier, en este caso tier A, en el cuarto puesto de tier A, vamos a dejarle a Reina, la nueva agente de Valorant de la versión 1.0. Pasemos inaugurando el tier B, iniciando por, así es señores, Jett. Realmente continuando con nuestra lista, vamos a dejarla a Jett. En este caso el conjunto de habilidades de Jett se mejoró ligeramente, dándole un poquito más de control de área con una ráfaga de nubes, en sí con sus smokes. Realmente la duración aumentó de 4 a 7 segundos, por lo tanto es buenísimo, y es más efectiva con su viento, que ahora realmente puede moverse, digamos, con un poquito más de velocidad. Realmente eso está muy bueno y le permite liberarse de los cables de Cypher, así que eso viene pero muy bien. Si te quedas atorado, si sos Jett y te quedas atorado entre los cables de Cypher, tirás tu E y te escapas de una. Así que nada, el resto sigue siendo lo mismo. Es un agente bastante entretenido de jugar, tanto de jugar como para ver, pero uno que probablemente no será tan importante en sí en los competitivos de Valorant. Sin embargo, no nos olvidemos de su ulti, que es tremenda locura regenerar una ulti simplemente por matar al enemigo. Así que nada, si son jugadores de Jett como yo, realmente no paren de jugarla, diviértanse, pero con cuidado, que es un agente bastante complicadito que nos puede traer una mala pasada. Así que pasemos con el siguiente. En este caso pasemos con Brimstone. Brimstone en sí también va a estar en el tier B, pero realmente Brimstone, a pesar de que sus habilidades no fueron alteradas con el parche de Valorant 1.0, otros agentes con habilidades similares sí se han mejorado. Por lo tanto, esto va a disminuir ligeramente su valor como agente de Valorant. A ver, no me malinterpreten, Brimstone sigue siendo el mejor humeador, digamos, del juego, que tira smokes, pero esto puede ser un activo un poquito invaluable para todos los equipos, considerando que hay personajes como Sage o Cypher que tienen habilidades excelentes y de control de multitudes, obviamente, y al mismo tiempo son muy efectivas en otras áreas del combate. Realmente el arsenal de Brimstone parece bastante decepcionante. Quizás decepcionante no es la mejor palabra, pero estoy seguro de que ustedes saben a lo que me refiero. Hay cosas un poquito mejores que sí han sido mejoradas y que merecen ser jugadas y ser aprovechadas a través de la mano de Riot Games. Así que nada, terminando con, en este caso, nuestro amigo Brimstone, pasemos con la siguiente, pasemos con Omen. Realmente, personalmente, en Omen yo tengo una distancia bastante lejana. Realmente nunca jugué Omen porque a mí nunca me interesó, pero en este caso Omen, la amenaza de teletransportes, todavía se siente como un personaje de un solo truco, a pesar de que sus habilidades han sido muy alteradas con el parche más nuevo. Aunque soy en sí un admirador de las personas que realmente lo pueden llegar a utilizar bien como un profesional o un jugador promedio que sabe usar Omen, yo realmente no lo sé hacer, tengo que admitir que el conjunto de habilidades va bastante bien para las personas que lo saben utilizar y usarlas cuando corresponden a su kit de habilidades. Antes estaba, la verdad, que bastante plagado de errores, pero realmente simplemente eran problemas mecánicos más que errores que no lo ayudaban en sí a progresar a la gente. Realmente lo están actualizando, yo creo que es cuestión de tiempo para que Omen se retome dentro de la tier list. Por ejemplo, ahora hay habilidades de Omen que estaban equipadas en un lanzamiento no rápido, sino que tenías que como que ejecutar la habilidad, seleccionar. Bueno, ahora hay habilidades de Omen que ya tienen un lanzamiento rápido, eso le permite tener un poquito más de velocidad
y frenetismo a la hora de jugar. Sin embargo, ahora también hay habilidades de Omen, como por ejemplo Dark Cover, que le dan una renovación con una orientación por fases. Eso también está muy bueno, ya que le da más o menos una actualización, un cambio al champ que parece que le ha venido bastante bien. Omen ahora puede también cancelar su ulti desde las sombras y puede cancelarse, lo que le agrega una capa adicional de seguridad con un movimiento de tan alto riesgo como ir a la otra punta del mapa, y bueno, eso le viene pero que muy bien. Así que nada, a pesar de todo esto, Omen todavía no se siente 100% encadenado, pero yo creo que simplemente con cuestión de tiempo Omen puede llegar a ser o a ocupar un rango de tier list muy elevado. Pero bueno, ya terminando con Omen, pasemos con el último, en este caso Viper, inaugurando lo que sería el tier C. Realmente no tenemos tier D, así que vamos con el último. En sí, Viper debería seguir siendo el agente menos elegido en el juego y el agente con la peor tasa de victorias. Sorprendentemente, Riot Games no hizo ningún cambio en este caso a nuestra damisela tóxica, a pesar de que la mayoría de los jugadores realmente sentían que ella era la primera gente a la que de verdad necesitaba un rework o un pequeño cambio, aunque sea le dé un poquito más de vida a su personaje. En realidad sus habilidades siguen siendo las mismas, lo que significa que seguirá siendo bastante inútil, incluso cuando las cosas que se supone que debe ser hacerlas de manera correcta. Por ejemplo, recuerden que cuando estamos hablando de un agente de control de multitudes o control de masas, uno lo que prospera es creer que hay situaciones posteriores a la plantación de la ulti de, en este caso Viper, debería estar completamente segura de que le va a sacar vida, de que va a estar cómoda, digamos, pero realmente el problema es que no estamos hablando de un daño real, estamos hablando de una descomposición que quizás no es tan oportuna en comparación al kit de habilidades de los otros agentes. Viper no es un agente malo, pero realmente quizás hay cosas que se pueden llegar a mejorar para que veamos un poquito más de jugadores utilizando Viper. Así que nada, terminamos con Viper, vamos a pasar a una descripción básicamente de Riot Games. Realmente, conociendo a Riot Games, estamos obligados a ver una cantidad de cambios nuevos en poco tiempo, así que vienen de la mano de League of Legends, ellos saben qué es lo que están haciendo, así que realmente yo creo que con cuestión de tiempo vamos a ir viendo cambios nuevos y ellos escuchan a la comunidad. Estoy 100% seguro de que ellos van a escuchar a la comunidad, así que nada, realmente espero que les haya gustado este tier list. Recuerden, si ustedes se sintieron ofendidos porque por ejemplo dije que Viper quizás no era el mejor agente, o quizás dije que no sé, que Omen estaba desequilibrado, no se sientan mal. Si ustedes juegan Viper, jueguen Viper, no se sientan mal. Eso es solamente una opinión personal. No hay agentes malos, no hay agentes buenos. Jueguen lo que quieran jugar. Así que nada, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado en este caso el tier list. Vamos a estar haciendo un tier list cuando salgan algún que otro champ nuevo o cuando haya alguna actualización. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido también. Así que nada, tienen mi Discord en la descripción, también con también el link de mi canal de Twitch, donde hago directos en lo posible todos los días. Así que nada, yo fui Diego, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.